Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos iniciamos. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado porque, como ustedes saben, han clonado a OS en Polygon. Y quiero aclarar un poco este detalle para evitar que muchos se confundan en el proceso. Así que te voy a agradecer mucho que compartas este video con todos tus amigos. Iniciamos. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto de tecnología muy avanzado que utiliza finanzas descentralizadas. Estamos conectados con la blockchain pública de Polygon y para finales de este mes el despliegue a capa 2 finalizará. El contrato inteligente se creó en las profundidades de Ethereum, pero al día de hoy ya estamos en Polygon. ¿Y qué sucede? Que lamentablemente siempre hay por ahí personas, grupos, gente que quiere tratar de aprovechar lo enorme que es nuestro proyecto. Como ustedes saben, One Ecosystem tiene su portal web en www.oneecosystem.eu. Vamos al tema entonces, que es la clonación de nuestra cadena de bloques. Vamos primero que nada a la cadena de bloque verdadera que está en Polygon. Y esta cadena de bloques, como lo ven aquí, es un token ERC20. Hay un supply máximo de 250.000 millones de OS. Tenemos 1.004.889 holders. Y hay un total de transferencias que supera el 1.500.000. Quiere decir que eventualmente, desde mi punto de vista, ya estamos sobre 1.2 millones de holders. Solo hay que darle tiempo para que la blockchain de Ethereum, que es muy lenta, realiza si acaso unas 15 transacciones por segundo, algo que entorpece toda la evolución de nuestro proyecto, porque somos un comercio electrónico a través de DealShaker. Somos una comunidad que tiene muchos One. Tenemos varios aplicativos en desarrollo que van a ser lanzados pronto. Hay un sinnúmero de cosas que la compañía está haciendo, y al poner pues todo esto en funcionamiento utilizando la tecnología de Ethereum, se dieron cuenta que 15 transacciones por segundo no resuelve el cuello de botella. Entonces decidieron ir a Polygon, que está utilizando tecnología de plasma y que corre a 65.000 transacciones por segundo. Esto sí ha facilitado las cosas al día de hoy. Pero hacer el salto del despliegue de Ethereum a Polygon es allí donde las cosas se ponen un poco lentas, y a veces tú ves el reloj que aparece diciéndote que estás en el proceso de ir a Polygon, pero no es instantáneo. Una vez que estés en Polygon, tú envías un One a quien sea y la transacción se nota instantáneamente que ya fue realizada y que está pendiente de confirmación. Cada confirmación en la cadena de bloques de Polygon es muy rápida, y en cuestión de segundos estás arriba de 32 confirmaciones. En cuestión de un minuto tienes un sinnúmero de confirmaciones que van a validar en pocos segundos que tú enviaste un dinero de un punto a un punto B. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Lamentablemente siempre hay alguien por allí que quiere hacer el juega vivo. Y observen esto. Estamos en la cadena de bloques de Polygon, que es descentralizada, es abierta. Cualquiera puede crear un contrato inteligente de una manera muy simple. Esto no es complicado hacerlo.
El detalle es conseguir la comunidad y las personas que tengan ese token que tú has creado y que sea confirmado a través de la cadena de bloques con las direcciones IP, con las ubicaciones, con la cantidad de WAN y que no se vea que es una copia de una cartera, de otra cartera, de otra cartera en diferentes dispositivos que están todos metidos en un solo lugar, en un solo sitio. Por eso es que podrán plagiar nuestro nombre acá arriba. Miren, que esta no es la nuestra. El nombre sí, todo esto sí. Pero esta no es nuestra cadena de bloques. Observen el detalle. 250.000 millones de OEs. Tiene 48 holders. Ya ahí te das cuenta que hay un problema. Y tiene 143 transacciones. Ahí está el otro problema. Para poder identificarla, básicamente voy a hacer el switch a la de nosotros y te das cuenta que cambia radicalmente, ¿no? La cantidad de holders arriba del millón y las transferencias están en 1.5 millones. Pero para estar más claro con el dato, vamos acá arriba y les voy a mostrar el detalle de el número de contrato. Ese contrato que están viendo en la parte superior representa el ID, el pasaporte, la cédula del proyecto ante el universo de cadena de bloques que pueden estar en Polygon. Entonces, grábatelo porque los 4 últimos números son 83A7. Si tú observas ese detalle, te darás cuenta que estás dentro de tu contrato inteligente y tú como usuario de la plataforma podrás decir estoy aquí. Esta es mi cuenta verdadera, reconociendo este número completo. Lo ideal sería que uno se lo memorizara, pero puedes hacerle un capture y lo guardas en una memoria dentro de tu móvil y de esa manera lo puedes comparar. Ok, vamos a la blockchain pirata que ha plagiado nuestros datos. Termina en 5194. No tiene que ver nada con nosotros. ¿Qué persiguen ellos? No sé, imitarnos, aprovechar en río revuelto, como ellos controlan ese token, pues cuando ya nosotros salgamos al aire, lógico, nuestro token va a estar vivo con este contrato que es el nuestro y el valor de nuestro WAN va a estar reflejado al precio que la compañía ha prometido darlo, que es $45 aproximadamente, entre 44 y 45 dólares. Y eso lo podemos ver básicamente en el CoinMarketCap. Si yo entro al CoinMarketCap, ahí está el precio de OES, de WAN, ¿ok? Observen. Ese es nuestro precio. Entonces, el clonador, la pregunta es ¿por qué no puso ese precio? Ya se dan cuenta. El clonador puso otro precio que no es, y yo se los voy a mostrar. Ni se acerca a nada, son centavitos. ¿Por qué lo hacen? Básicamente porque primero no pueden llegar a esa cifra por X o Y razón. No tienen el capital para poder sostener esa cifra. Segundo, porque quizás quieren denigrar el valor de WAN para que la gente piensa que se cayó y que no funcionó, pero eso no va a pasar porque el valor se va a sostener. Somos una stable coin algorítmica y les voy a mostrar acá a continuación esta información que tenemos por acá de CoinGecko, la terminal CoinGecko. Dice que esa versión falsa de OES, observen, está a 0,02, o sea, nada. ¿Ok? Observen esto. Ese es el valor que ese contrato inteligente le está dando a ese precio. Y ese no es nuestro precio. Nuestro precio en el CoinMarketCap es este. Espérense un momentito. Que me fui. Acá está. Es este nuestro precio. Y ellos le están dando otro precio. ¿Lo están viendo? ¿Ven la diferencia? 44.79 dólares. Y acá son escasos 2 centavos de dólar. Nada que ver. Y esto inició el 3 de marzo. Y ahí se ha quedado. No ha tenido ningún movimiento más. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué sucede con el tiempo. Este es nuestro contrato inteligente. Recuerden que termina
con el número 7. Así es como lo pueden reconocer. A7, no se les olvide. Ok, si tienen alguna pregunta en este momento, les voy a agradecer que escriban en la cajilla de comentarios y con gusto se las respondo. Voy a observar por acá las personas conectándose. Buenas tardes, nos envía Coti. Saludos desde Aguachica, Colombia. Bendiciones allí donde estés, Coti. Tenemos también por acá a nuestro amigo Álvaro conectado desde la ciudad de Panamá. Nidia también nos envía buenas tardes. Tenemos aquí a Drivers PC. ¿Cómo estás, Eric? Saludos. Me gustaría hicieras un video cuando se liberen las monedas al mar abierto para poder usar en Binance. Gracias. Bueno, esa etapa de ir al mar abierto, créanme que cuando eso suceda, la compañía nos dará la información y va a ser inevitable. Como sucedió cuando nos dimos cuenta que estaba en el CoinMarketCap. Automáticamente salieron las alertas. Las personas comenzaron a escribirme, comenzaron a enviarme enlaces. Yo me puse a investigar, observé todos los detalles del contrato inteligente, de la transacción que está haciendo el proyecto. ¿Y cómo tú haces esto? Te vas al CoinMarketCap y buscas en la parte inferior ciertos datos que voy a mostrarle. Aquí están, ¿ve? Aquí están, dice contracts. Ahí están los contratos. Aquí dice OS. Ok, como ustedes saben es 0xB85. Ya yo sé que ese es mi contrato y termina en A7. ¿Lo están viendo? Automáticamente ya yo sé que eso es de nosotros. Eso es OS. Acá está el contrato de USDT que se registra en Polygon. Y aquí está el contrato de Uniswap, la paridad. Entonces, tú le das clic y automáticamente te das cuenta si esto es verdadero o falso. En cambio, si vas a la versión clonada y buscas el contrato en CoinGecko, lógico, aparecen otras cosas que no tienen que ver nada con nosotros. Y automáticamente al buscar esos datos, tú le das clic, vas a la parte lateral de izquierda y buscas los contratos aquí abajo. ¿Ves? Buscas el pool, aquí está el pool, y el pool está hecho en Polygon, no está hecho en Uniswap. ¿Ok? Y acá buscas el contrato, ¿ves? Ya empieza diferente, 0x89 y termina en 51.94. Ya ustedes saben ya que eso no es nuestro. Puede decir OES, pero no es nuestro. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué estas cosas suceden, Eric? Porque estamos en una blockchain descentralizada. Lamentablemente, allí nadie puede controlar nada de otro proyecto. Cada quien es dueño de lo que se crea. Y no hay un coordinador que diga voy a tumbar esa blockchain porque eso es una copia de la blockchain original. Ahí sería más complicado porque me imagino que la compañía tendría que mandar quizá alguna alerta a ver si eso se puede hacer. Pero yo no se los garantizo. Yo no garantizo que eso lo puedan cortar. Claro, si eso sucediera en Binance, que son exchanges centralizados, de pronto ellos investigarían y se darían cuenta de que hay algo raro ahí y cortarían el proyecto que no es el original. Y de esa manera pues evitarían problemas. Quizás te sale un mensaje que diga que eso es un meme coin o algo así. Y cuidado, tienes que estar con ese detalle. Lo que a mí me preocupa es eso, ¿no? Que agarren este proyecto falso y comiencen a darle una publicidad no constructiva y comiencen a decir eso del meme coin y resulta que pues nos confundan. Pero ustedes van con la verdad y la verdad es, este es nuestro contrato inteligente, esto es lo que existe y esto es lo que es real. Voy con más preguntas por acá. Como te decía, socio Drive PC, ir al mar abierto tiene que darse en este año 2024. Dios primero y así sea, tendremos ese beneficio, porque uno de los grandes pasos que tiene que hacer la compañía, porque ya lo dio, por cierto, es ir a un exchange para intercambiar One con otros proyectos que están ya vivos y que están funcionando. La compañía lo hizo de forma manual con Uniswap y hay un registro de esas transacciones creadas y es lo que podemos ver en el CoinMarketCap. Entonces, ya se ha creado una trayectoria,
un surco a través del camino, porque esto inició en septiembre y se ha ido marcando muy lentamente las prácticas que ha hecho la compañía de hacer ese intercambio. Eventualmente esto será más constante y será más rítmico y eventualmente tendremos más presencia activa dentro del exchange Uniswap en la medida que se cree un pool ya fijo y constante. Pero para eso se requiere que todos estemos en Polygon, que se pueda hacer el despliegue completo, se cierra la blockchain de Ethereum en privado, se deja todos esos tokens quedados allá abajo, nadie va a poder salir de allí y se hace una contabilidad, una auditoría de la nueva blockchain en capa 2 y desde que se haga eso tendremos cifras y ya tendremos los datos. Como es público, pues todo lo vamos a poder saber buscando la dirección del contrato inteligente de One Ecosystem. Voy con alguna otra pregunta por acá dentro del sistema. Signos de interrogación, dice acá Nidia. ¿Cómo hacer para dar el me gusta en Polygon? Gracias. Bueno, te voy a enseñar cómo hacer para dar el me gusta en el CoinMarketCap, que es lo que impide, ¿cómo les digo? Lo que importa, porque es aquí donde estamos en la boca de todo el mundo. Aquí están todos los proyectos. Casualmente ahora vamos a ver algo de eso para que vean cómo el mercado está muy alcista. Lo primero que tienes que hacer es entrar aquí donde dice login. ¿Estás viendo? Entras a coinmarketcap.com, dices login, le das un clic y cuando le das un clic, el sistema te va a aparecer una ventana que va a decir que entres. Puedes entrar con Google, puedes entrar con Apple, con Binance si tienes algún tipo de entrada por allí y le dices login. Una vez que le dices login, pues si ya estás registrado, automáticamente vas a entrar. Supongamos que no estés registrado, pero es un momentito que me salí de acá. Tienes que entonces irte donde dice sign up. Voy a hacerle logout. Supongamos que tú no estás registrado. Entras aquí y dice sign up. Y aparece la ventanita y puedes poner tu correo y entras con nuestros métodos que están acá abajo. Una vez que tú te registres, te va a llegar una información a tu correo y vas a activar tu entrada en el CoinMarketCap. Una vez dentro del CoinMarketCap, automáticamente ya tú puedes votar. Como ven aquí, esta es la votación que va al día de hoy. 1157 me gusta. Lo ideal sería que fuéramos más para apoyar nuestro proyecto. Y yo pienso que cuando One sea lanzado ya abiertamente, este asunto del CoinMarketCap toma como 4 a 5 meses para llenar toda la documentación del proyecto. Supongo y creo que donde está el logotipo de la moneda, ¿ok? Básicamente allí la compañía podrá poner el logotipo de la empresa. Porque resulta que esto del logotipo es una cuestión que no podemos verlo en este momento porque no somos un token registrado. Y te preguntarás, ¿por qué no somos un token registrado? Porque todavía no estamos en el mercado público. One no está ahora mismo en el mercado público. One está reflejándose en el CoinMarketCap por una transacción que se hizo. Pero no estamos en el mercado público como lo pueden estar otros proyectos. En este caso, como ven aquí a continuación, como Bitcoin, que ya tiene su logotipo, Ethereum, Tether, USDT, que por cierto Bitcoin está llegando, imagínense, va por los $67,000. Yo pienso que Bitcoin puede romper los 70,000 y así su máximo histórico en cualquier momento. Él estaba rayándolo ahí casi emparejándolo, pero lo ideal es que se vaya a 70,000 y reviente. Ethereum, lógico, se aprueban los ETFs de Ethereum. Se puede ir a $10,000 Ethereum, quiero que sepan, en los próximos meses. Vamos a esperar a ver qué sucede. Y acá están todos los proyectos, los están observando. Todos esos logotipos para poder estar dentro del CoinMarketCap
esa compañía tiene que aprobar el proyecto, tienen que verificar, validar muchas cosas, verificar que esté en muchos exchanges funcionando, que esté en wallets. Ellos tienen que hacer varias confirmaciones. Una vez que ellos hagan eso, entonces le ponen el sello y te dejan entrar aquí como proyecto. También importa mucho que la comunidad esté constantemente diciéndole like, 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 porque eso va a permitir que proyectos activados se puedan ver. Observen este, Dogecoin. Ahora mismo está en 15 centavos. Es una locura, se ha ido para arriba una locura. Un meme coin. Ahí no hay corporativo, no hay nada. O sea, eso crearon el proyecto y lo tiraron al aire y eso ha ido avanzando con el tiempo. Igual Shiba Inu. Shiba Inu sí tiene un poquito más ya de comunidad y también tiene su parte más IT y eso, ¿no? Pero busquemos un proyecto como este, Pepe. Observen. Pepe es un meme coin y Pepe está volando. Vamos a entrar un momentito para que ustedes observen esta cuestión. Alguien lo creó, lo inventó. Es un shitcoin, como le llaman. Y mire cómo va Pepe. Volando. Pero miren esta relación. Es importante que la vean porque, o sea, son 0,00000. Miren los centavos, ¿cuántos centavos son? Un montón de centavos por delante. Entonces, lógico, estos proyectos, tú con $100 tienes más arriba de millones de estos tokens, de estas monedas. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a entrar en estos proyectos así, meme coin. No, menos deja eso ahí tranquilo. Hay gente que sí que lo hace, que son traders y aprovechan estas subidas, estas bajadas para entrar y salir y de esa manera pues liquidan más adelante, ¿no? Mientras Bitcoin esté subiendo, va a hacer que todas las altcoins en los próximos 15 días revienten. Porque eso es lento, eso es como un dragón. Yo veo a Bitcoin como un dragón. Él sube la cabeza. Ok, aquí está Bitcoin. Acá viene Ethereum. Y después baja. Cuando él está bajando, la cola se levanta y ahí suben las altcoins. Y después vuelve y sube y después bajan las altcoins. Hay como una trayectoria como de 10 días más o menos cuando tú notas esa cola, ese látigo de que Bitcoin se fue a 70,000, tú lo notas como 15 días cuando suben las altcoins y después Bitcoin ya está ahí que en 65 cayendo. Eso pasa. Así que yo les digo a ustedes que de momento no coman cuento con la blockchain que no es nuestra, ¿ok? Esta es la blockchain falsa, ¿ok? 5194 y acá está la verdadera que termina en 83A7. Esa es la nuestra, ¿ok? Para que estén claros con esta información. Voy con alguna otra pregunta por acá. Quiero hablar, dice Eri, tú transmitiste el evento. Que si yo transmitiré el evento, bueno, te explico, Álvaro. Ese evento tiene derecho de autor con la compañía. Yo no sé si la compañía lo va a transmitir en el canal de YouTube. Yo no sé si eso va a hacer una transmisión para todo el mundo. Ojalá lo hicieran y pudiéramos estar en vivo observando lo que está sucediendo allá. Puede ser que lo hagan después, 3, 4 días después. Lo que sí les voy a pedir a todos ustedes como comunidad es que tratemos de conectarnos por las redes sociales, cada quien en su área. Y si ustedes encuentran material, me los envían a mi WhatsApp, me lo envían a mi Instagram, al grupo que yo tengo de Telegram, me lo envían a Facebook, a donde me puedan encontrar. Envíenme los enlaces para poder yo verificarlo y hablar sobre el tema. Porque resulta que la información que van a dar allá va a ser pública para todos, pero hay un secretismo en este preciso momento para proteger la marca. Hay mucha información que no se puede soltar, que solo lo van a dar allá. Yo no la tengo y si la tuviera tampoco la puedo soltar porque no sería algo constructivo que yo me pusiera a adelantar cosas que no han dicho nadie. ¿Ok? Yo trato de hablar de lo que ha dicho nuestra diamante negro Mai Loan y si ella soltó esa información porque ya le permitieron que lo hiciera. Recuerden que ella es el rango más alto de toda la compañía. Es la persona que más factura y está conectada con el corporativo. Entonces, si ella nos dio esta información a comienzo de año, pues nos parece fabulosa. Nos toca esperar.
Dios quisiera que me dieran conexión a esa transmisión y los derechos, yo retransmito, no hay problema. Todo va a depender del corporativo. Voy a hablar con algunos amigos que tengo por allá. Nuestro amigo Andy Buenaver, que constantemente él maneja toda la parte de marketing de la compañía, para ver si hay información que él nos pueda permitir, o algún enlace nos podamos conectar y tratar de darle la información a todos ustedes, ¿no? Voy por acá, dice, preguntas. Dice, ¿cómo me doy cuenta que ya estoy en Polygon? Gracias por el apoyo. Bueno, para darte cuenta de que estás en Polygon, tú tienes que entrar a tu portal. Para entrar al portal le das un clic aquí en oneecosystem.eu, al logo grande, y te va a aparecer una ventana. Esa ventana colocas tu correo y tus datos personales. Una vez que tú entras allí, automáticamente el sistema carga y buscas donde dice wallet. Aquí, ¿ven? ¿Lo están viendo? Allí. Entras a wallet y te van a aparecer estas dos. One y One obsoleta. Así es como se le llama. La One obsoleta debe estar en 0 y la One nueva debe estar con cierta cantidad. ¿La están observando? Así es como te das cuenta que estás en Polygon. Si solo tienes una sola de estas, significan dos cosas. Una, que tú acabas de abrir una cuenta al día de hoy, o la abriste en febrero, después del 20 de febrero, por así decirlo. En realidad fue el 18 o 19 de febrero, cuando se lanzó la blockchain pública. Si tu cuenta está abierta del 18 de febrero en adelante del 2023, tú estás en Polygon ya. No necesitas hacer un despliegue, estás en Polygon y tus One, pues solo se van a ver estos que están aquí. No va a aparecer las One obsoletas, porque las One obsoletas solo le van a aparecer a todos aquellos que aperturaron una cuenta antes del 17 de febrero del 2023. Si tú abriste en enero del 2023, si abriste alguna cuenta en el 2022 y de ahí hacia atrás, te van a aparecer estas dos carteras que va a indicar que estás en Polygon. Si solo te aparece una y tu cuenta la abriste en el 2022 hacia atrás, no estás en Polygon, te quedaste en Ethereum. Eso deben entenderlo, ¿ok? Vamos con más datos por acá. Bueno, esto es básicamente lo de las cuentas. Y estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo. Dice Álvaro por acá. Eric, buenas tardes. Si ya hicimos el proceso de paso a Polygon, ¿cómo vamos a ver nuestros coins en Polygon? Hasta ahora solo veo en nuestro dashboard tradicional, pues que algo se hizo, según nos dice Álvaro. Te comento, hay videos donde yo he hablado en el canal sobre este tema de cómo saber dónde están mis One dentro de Polygon. Te lo explico fácilmente. Si tú tienes dos cuentas, supongamos que tengo esta cuenta que está aquí, tengo tres aquí, me voy a la cuenta principal y lo que yo voy a hacer es enviarme un One, por decir un ejemplo, de mi cuenta que está acá arriba a la cuenta que está acá abajo, ¿ok? Y entonces al enviarme ese One, automáticamente me va a aparecer un hash. Aquí no lo voy a hacer porque no quiero gastar el gas que está allí. Y ese hash tú lo vas a copiar y lo vas a pegar dentro de tu contrato inteligente, que es mío y es tuyo y es de todos, que está en Polygon. ¿Ok? Aquí lo ven. Lo pegas aquí en esta parte de arriba donde está el menú. ¿Lo están viendo? Y eso te va a arrojar una dirección y un detalle. Y pues ahí sigues varios pasos que explico en un video que se llama hash. Entra a mi canal y pon hash, la palabra hash, H-A-S-H, y automáticamente vas a encontrar ahí la información. Es muy simple. Ok. Pero quiero decirte, es muy rudimentario el proceso porque ahora mismo, como estamos en el despliegue, solo se pueden ver esas transacciones hechas de esa manera para más o menos buscar.
Pero todo va a agarrar sentido cuando las monedas se puedan pasar a las wallets públicas. Cuando podamos enviar esos WAN a las wallets públicas, entonces muchas cosas van a cobrar sentido. ¿Ok? Voy por acá. Nidia enviando saludos y bendiciones. Juan pregunta, Eric, la subida de valor, ¿qué piensas en el evento? Bueno, hablemos un poquito de la subida de valor. ¿Ok? Como ustedes saben, el gigante Bitcoin está volando. Y como estas cosas están pasando, ustedes saben que todo ahora mismo es alcista. Y como todo es alcista, bueno, los precios cambian de muchos proyectos. Hay proyectos que viven de esto, del alza, de la especulación, del miedo, de muchas cosas. Entonces, lógico, estas cosas están pasando, pero como pueden ver acá, el índice de miedo y codicia pues está ahora mismo en su máxima expresión. Imaginen, la codicia es lo más verde y el miedo es lo más rojo. Ahora hay mucha codicia, muchas personas queriendo entrar para no perderse esta subida. Y quiero decirte, eso es bien delicado porque si entras con ese espíritu, ok, deja eso allí, no lo muevas por 3 años y tendrás un tremendo beneficio. Si estás entrando para hacer trading, pues es mala idea porque tienes que esperar que el mercado esté a la baja. Lo ideal allí es vender, en cierta forma. Cuando hay extrema codicia, mejor vende, sal de eso. Espera que haya miedo en el mercado y entonces cuando tú compras. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el valor de nuestro yuan? Bueno, yo les digo algo. El valor está, como dice acá el CoinMarketCap, 44.79. Ahí está fijo. No sé, puede ser que suba. Por ahí escuché a uno diciendo que quizás lo pongan a 60. O quizás lo cierren en 100, que sería lo ideal. No depende de mí esto. Esta es la última decisión que va a tomar la compañía sobre ese tema. Y hay que respetar la decisión de la compañía. Lo que sí yo te puedo garantizar es que no va a ser menos de este precio que está aquí. Ese precio que ustedes ven allí es el precio pactado por la compañía. 42.79 en USDT como en 45.26. Voy a acercarme. Y ese precio se va a respetar. ¿Ok? Ese precio no se va a cambiar. Espera un momentito. Voy a acercarme por acá. Ese precio se va a respetar y se va a dejar allí. ¿Ok? Como un precio estable. Ahora bien, si nos dan la sorpresa y el precio lo llevaran a 100, sería fabuloso. Si no lo llevan, pues no nos vamos a estresar. Queremos que él tenga un valor superior a lo que está actualmente. Sería bueno para todos los comercios que han creído en One Ecosystem, porque automáticamente eso ayudaría a la comunidad de comercios, que está rayando casi los 60.000 comercios, que pudieran colocar más órdenes. Y en cierta forma le entraría algo de efectivo a los comerciantes y dirían, wow, ahora sí me está gustando este asunto. Porque yo entré con 44 y he doblado el valor de lo que recibí de la comunidad. Si se fuera a 100, pues, o si fuera a 80 o a 60, el porcentaje que fuera, sería sumamente poderoso. Es mi punto de vista. Yo no sé qué piensan ustedes. Déjenmelo ahí en la cajilla de comentarios. Y seguimos con la transmisión. Voy por acá con otras preguntas. Hagan sus preguntas. Este es el momento. Un saludo grande, dice, para todos ustedes. Una pregunta. ¿Las billeteras se abren enseguida después del evento? No, señor. Yo no te puedo decir eso. Imagínate, yo voy a decirte cosas que yo no sé. No, yo no sé si eso lo van a abrir antes o después. No lo sé. Miren, lo que sí sé es que la compañía ha estado haciendo unos cambios dentro de los servidores, dentro del sistema de navegación. Estamos conectados con Cloudflare, le dije la vez pasada. Y es un sistema de protección que utilizan muchos exchanges, que utilizan
muchas plataformas de criptomonedas y es un sistema bastante robusto en lo que es protección de activos digitales y ya estamos montados sobre esa plataforma. Por eso es que muchos cuando tratan de entrar le manda un error de que no estás activado, ¿dónde estás tú? Y te pone la X. Eso quiere decir que te tienes que comunicar con la compañía, le mandas la captura y le dices, oiga, yo estaba entrando perfectamente bien y ahora qué pasa, no puedo entrar. Y ellos tienen que habilitarte ese IP porque el sistema descubrió que tú estás en un país donde hay regulaciones, ya ustedes saben, de la SEC Terminator. Y entonces, básicamente, pues hay un control. La compañía tiene que saber cuántos usuarios están en esa parte del mundo e identificarlos y verificar que tengan todos sus datos activos. Porque, ¿qué pasa? Los ciudadanos de esa parte del mundo, los que están en el norte, del lado del país donde yo vivo, que es América, el continente donde vivo, que es América, y lo digo así en clave para evitar problemas, pues ahí hay una regulación muy seria, muy fuerte. Entonces, cualquier proyecto que va a estar reflejado allá, tiene que estar con los documentos de ese país. Entonces, como la compañía ahora mismo no ha hecho esa conexión por las regulaciones, primero se hace en Europa y en otros países, de último ese lado porque hay ciertos problemitas en el norte que no permiten que estos proyectos evolucionen. ¿Okay? Milagro que aprobaron los NTF a futuros de Bitcoin, milagro. Pero eso es porque están usando todo el sistema que existe ya de regulación, pero no es porque están comprando el mismo Bitcoin en sí. Las instituciones sí la están comprando, pero ellos le venden el papel a los ciudadanos norteamericanos, un papel legal que se cambia en banco y todo, o sea, eso funciona así, pero no le están vendiendo la misma moneda, el mismo coin, el mismo Bitcoin, no, 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 no. Eso lo están adquiriendo ellos como institución. Entonces, si tú eres latinoamericano, europeo y vives en el norte, lógico, el sistema va a saltar. Y este salto te lo va a marcar con una X, automáticamente comunícate con la compañía a soporte para que te activen tu cuenta y te permiten entrar. Entonces ellos están empezando a ubicar y dicen, bueno, en el país del norte hay tantos panameños viviendo, hay tantos colombianos viviendo, hay tantos ecuatorianos, hay tantos italianos, hay tantos españoles y van sacando una cifra porque hay mucha gente que han migrado a este país por pues sus condiciones. Hay muchas condiciones en los países de desarrollo, de que están en ese proceso de desarrollo, que buscan otros países más avanzados por la economía. Entonces, la compañía tiene que hacer un mapa de todo Estados Unidos con el IP para ubicar cuántos de los que no viven allí están allá. Entonces el sistema es brutal lo que está haciendo. Yo he estado chequeando, a mí me escribe gente, hey, que me bloquearon. Y yo le digo, captura, soporte. Y le están resolviendo, quiero decirle. Le están resolviendo y pueden entrar a ver sus cuentas después del tiempo. Ok, ¿qué hace un ciudadano norteamericano si adquiere datos de allá? Bueno, yo lo que te puedo decir, manda todos los documentos del KIRS para ver si la compañía te lo puede aprobar. No te lo puedo garantizar. Mándalo para ver si la compañía puede aprobar eso, porque sé que hay regulaciones. Nada pierden con hacerlo y mandar todos los documentos de que son ciudadanos originales de Estados Unidos y que tienen dirección en cierta parte de Estados Unidos con todos sus datos para ver qué pase. Si alguien está viendo este video y es nativo del país del norte, en este hermoso continente americano, donde todos somos americanos en realidad, porque vivimos en este continente de América, me escribes por favor y me dices, yo soy de acá, nativo, metí todos los documentos y me aprobaron. Yo quiero ver eso y me mandas un capture ahí del KYC para ver, ¿no? Para estar claro de que eso está pasando. Que debe ser bueno y potable que sea así, quiero que sepan. Voy con más preguntas por acá. Dice, a la gente le conviene llevar su proyecto a Polygon ahora porque la compañía le importa tanto el despliegue. Bueno, ¿por qué nos importa tanto el despliegue? Yo te lo voy a explicar. Voy a ir al inicio de todo. Cuando todo inició, en el 2014,
esta idea de ser un medio de pago y una moneda, una criptomoneda global, pues el concepto era muy ambicioso, pero se hizo y se utilizó las redes de mercadeo para llevar ese proyecto a donde estamos hoy, pues, a esa meta. En ese entonces la compañía que existía en ese momento creó su propia blockchain y lo que yo he escuchado por ahí que me han dicho los más viejos y que tienen rangos muy altos o tenían rangos muy altos en la compañía de liderazgo, me decían que esa blockchain se llamaba Phoenix. Por allí, en una revista muy famosa, sacó como en el 2015-2016 que iba a salir una moneda que iba a gobernar a todas. Y ponían el ave fénix, por cierto. Eso lo pueden buscar ahí en The Economics, creo que se llama la revista esta que anunció eso. 2015, 2016, por ahí está el suplemento. Pero no decían qué moneda era. Bueno, a lo mejor sí tenían conocimiento de cómo se llama la blockchain. Esta blockchain nunca evolucionó, se quedó de forma privada, nunca la pudieron lanzar afuera. La compañía se dedicó al 100% a divulgar la información, a expandir las fronteras del proyecto y llevar esta idea a todas partes del mundo a través de las redes de mercadeo. Pasó todo lo que pasó, ya ustedes saben toda la historia. La compañía fue cerrada, hubo una época como de hielo, donde no se sabía qué iba a pasar, donde todo el mundo pensaba, bueno, esto se acabó. Y resulta que en ese proceso donde estaba esa etapa de hielo, la compañía estaba trabajando para resolver varios problemas técnicos. Producto de ese enfriamiento, la red llegó a un punto muy bajo y todo parecía como que iba a desaparecer. Y como el ave fénix, de entre las cenizas resurgió el nuevo proyecto montado sobre Ethereum de forma privada, y eso tomó 4 años estar en Ethereum. 3 en desarrollo y expansión y reconstrucción y 1 en migración. Entonces, una vez que todas las cuentas fueron migradas, se aprovechó entonces hacer el despliegue hace un año atrás, que es lo que estamos haciendo ahora, de la capa 1 de Ethereum a capa 2 de Polygon. Polygon, ¿qué es? Es una compañía creada en India, que es una de las economías más grandes del planeta, es un país muy grande, mueve muchas transacciones por su economía. Y Polygon utiliza la tecnología de plasma, una tecnología que inventó Vitalik Buterin en el año 2015, 2014, 2015 por allí, donde permitía que una cadena lateral, una blockchain lateral, pudiera realizar 65,000 transacciones por segundo, cuando Ethereum solo puede realizar de 13 a 17 transacciones por segundo. Entonces, esto permitiría que proyectos diferentes al trabajo de Ethereum pudieran evolucionar a desarrollar videojuegos montados en plasma, desarrollar nuevos métodos de pagos, páginas web que utilicen tecnología de última generación que se llama Web3 y un montón de cosas. Los tokens no fungibles, que son los non-fungible tokens, y muchos otros desarrollos que están creciendo con la tecnología de plasma que desarrolló Vitalik Buterin, uno de los fundadores de Ethereum. Entonces, sobre esa plataforma de Ethereum se montó la compañía. Trató de agrupar a todas las personas que estaban conectadas con el viejo proyecto, salvar a la comunidad y proyectar un norte hacia adelante, porque eventualmente íbamos a salir sobre Ethereum de forma pública. Pero en últimas instancias, la compañía hizo unas pruebas a través de unas ferias en Dealshaker que se hicieron muchos meses antes de que se lanzara la blockchain y se notó
que había problemas a la hora de mover en diferentes partes del mundo todo tipo de transacciones entre países en la compra de productos y servicios utilizando el cheque. Se trancaba el sistema. No podía, la blockchain no daba. Como ese test se hizo, había un problema y una urgencia que ya era necesario pues lanzar esto. No podemos quedarnos toda la vida en una blockchain que es open source, que es de Ethereum, y quedarnos ahí de forma privada. A menos que fuéramos un banco. Pues, hay muchos bancos que pueden utilizar la tecnología de Ethereum de forma privada y que hace para siempre así. Pero en el caso de nosotros no, porque nosotros somos un token comercial. Así que la compañía decidió a última hora y como sorpresa para todos lanzar todo el proyecto sobre Polygon. Que cuando ellos dijeron esto, yo quedé en el aire y que ¿será que vamos a ir a otra blockchain totalmente diferente? Y va a empezar otra vez la migración y todo el enredo. Pero no, es una capa superior a la blockchain de Ethereum. Pero sí hay que hacer un despliegue, porque lamentablemente el despliegue es algo que tiene que hacerse desde tu posición en Ethereum, desde tu wallet en Ethereum a donde vas a lanzar tus tokens. Sería en este caso a Polygon 2 y eso lo tiene que hacer cada usuario. Entonces la compañía abrió el compás y dio un año para que esto se hiciera. El 18 de febrero de ese año se cumplió y se dio, tenemos este mes pues de marzo ya para terminar el despliegue. Si no hacemos ese despliegue, pierdes tus WAN. Así se lo voy a decir. Pierdes tu activo digital, todo lo que te ha costado por muchos años, lo pierdes. Ese poder de compra, esa capacidad tuya de poder conectarte con otras cadenas de bloques a futuro, poder compartir tu activo digital con otros proyectos que ya no llevan mucha delantera, lo pierdes. Ese token muere en Ethereum en capa 2 porque eso se va a cerrar. Digo, Ethereum capa 1, eso se va a cerrar. Esa llave se cierra, clan, y se desliga el proyecto de capa 1 con el de capa 2. Y salimos entonces de forma pública, que de hecho ya lo estamos, al mar abierto anunciando cómo es nuestro token, el valor que tiene y proyectamos hacia adelante todo lo que la compañía ha querido lanzar desde hace mucho tiempo. Pero no se puede lanzar si no estamos todos en Polygon, porque todas las transacciones que se hagan a partir de ese momento en que se liberen las wallets o que se liberen los proyectos que la compañía ha dicho, el token se tiene que utilizar todo dentro de Polygon. Transacciones, transferencias, movimientos, todo eso queda registrado ahí entre uno con otro. Ya se ha ido haciendo muy lentamente con DealShaker, pero eventualmente al irnos a público implica que también tenemos que conectarnos con otro universo de proyectos de criptografía. Y eso es lo que yo les digo a ustedes, vamos al mar abierto, donde están todos los proyectos interconectados unos con otros. ¿A través de qué? De wallets que hacen swap y a través de los exchange que están diseñados para esto, para interconectar todos los proyectos que existan unos con otros a través de ese intercambio. Entonces eso es lo que va a pasar en este 2024. Que me digan una fecha exacta, Eric, ¿cuál es la fecha exacta que va a salir? Yo no lo sé. A mí me escriben, yo no sé cuál es la fecha exacta. Solo la compañía sabe cuándo va a hacer eso. Yo no sé, pero mi instinto tecnológico, porque entiendo cómo opera todo esto, tú tienes que crear un contrato inteligente primero, tienes que hacer tu comunidad segundo, tienes que hacer el anuncio de la blockchain pública tercero, tienes que ir a unas wallets públicas cuarto y después por ley tienes que ir a un intercambio, un exchange, no puedes. O sea, esos son los pasos que puede hacer cualquier proyecto que arranca de cero. Lógico, nosotros no somos cualquier proyecto, nosotros somos un megaproyecto. Entonces, nuestra salida, pues, esperemos que en finales de marzo, en este gran evento, nos digan, pues, qué es lo que va a suceder. Nos abran un poquito más la visión de todo lo que la compañía nos va a decir. Pero vuelvo y les repito, igual pasó en Vietnam en el 2023. Nos dieron la sorpresa y nadie lo esperaba. Nadie esperaba que íbamos para Polygon. Eso fue nuevo. Así que tenemos que esperar que la compañía nos dé la sorpresa. Dice acá Luis Pérez, ¿iríamos o no a las wallets públicas en abril? No lo sé. Yo no lo sé.
¿Qué puedo saber yo? Yo te puedo hablar de lo que dijo nuestra diamante Milo. No dijo cuáles eran las 3 wallets. Te las menciono. MetaMask, SafePal, que es un hardware wallet, y Trust Wallet. Esas son las 3. O sea, por lo menos tenemos los nombres ya. ¿Ok? Y tenemos los 8 exchange, que eso ya lo dije en otro video, no lo voy a decir ahora. Pero entre uno de ellos está Binance, para que se lo graben. Ok. Dice acá, Daniel, ¿hay algún chance real de monetizar unas OS? Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Si estamos utilizando tecnología de punta y van a abrir las wallets y vienen los exchange, ¿qué te dice tu instinto? Es obvio. ¿En qué momento y cuándo va a ser? No lo sé. Dice Edgar Quintanilla, dice, Binance opera en USA bajo el nombre de Binance USA. Binance tiene un problema serio en USA y a Changpeng Zhao lo sacaron como CEO y lo mandaron para afuera y le pusieron una multa de 4.300 millones de dólares por estar en Estados Unidos y estar ofreciendo productos que son un token ASIC. Quiere decir que están vendiendo token como inversión y automáticamente al hacer eso te estás metiendo con el mercado de ellos y no se puede hacer. Y le metieron una penalización muy grande. Binance sigue operando. Estados Unidos no es el único mercado ni el más grande. Y ellos están operando en todas partes, así que por eso no es problema. Dice Gise, gracias, gracias, gracias. Nidia dice, los comerciantes necesitamos flujo de efectivo para mejorar las ofertas. Bueno, el flujo de efectivo, quiero decirles que desde mi punto de vista es lo más importante para un comerciante. Y si tú vas a ofrecer en la plataforma de publicidad información de tu negocio y pones ofertas, lo que más quiere un comerciante es poder venderlas a una comunidad que te la va a comprar, recibir ese activo digital y automáticamente poder convertirlo en un dinero líquido y fluido que tendría que ser fiat, no queda otra porque eso es lo más líquido y fluido que hay, y poder utilizarlo para pagar sus deudas, sus cuentas, su personal, todo. Y eventualmente eso es un punto importante que has tocado. Bill Chager siempre ha sido y siempre será como el puente entre el mundo comercial que utiliza dinero real, dinero fiat, conectado con el mundo cripto. Ese va a ser un puente, Bill Chager. Y lo que esperamos pues es que todos los comerciantes puedan cambiar todos los yuan que reciben al 100% y lo pueden meter todo a la piscina sin límites. Eso sí se lo puedo decir. La compañía nunca ha dicho que va a haber límites a la hora de meter los yuan a la piscina. Dice, eso es ilimitado. Pueden meter todo el yuan que quieran. Ellos nunca han dicho, no, nada más puedes meter uno o dos. No, no. Ellos dicen, tíralo todo si quieres. Es tu decisión. ¿Ok? Al fin y al cabo, imagínate tú, ¿qué puede significar un IMA que pueda tener 100.000 yuan contra los padrinos mágicos que va a tener la compañía, que mínimo van a tener 5.000 millones de yuan o 10.000 millones de yuan, porque la mitad de los yuan lo tiene la compañía? Entonces ellos van a repartir esos yuan a los padrinos, a las personas que van a apoyar el proyecto. O sea, 10.000 o 100.000 yuan, 1.000.000 de yuan que tú quieras fusilarlo todo. Pero cuando esa piscina esté bien construida, ahí va una liquidez enorme. Y con mercados de alcista, por Dios, no hay problema para nada, créanme. Voy con más información por acá. Los comerciantes necesitan el flujo efectivo así como es y así será Nidia. Créeme que así va a ser. Se le va a dar ese flujo efectivo. Anthony dice, excelente información, amigo Eric. Saludos de Medellín. Saludos, Anthony, allí donde te encuentres. Jesús Pérez nos dices, ¿por qué saltas mis preguntas? A ver, escríbemela nuevamente y pégamela ahí, por favor, porque voy observando aquí el chat y a la vez voy procesando todo en tiempo real. Pégala otra vez, Jesús, que estoy buscando las preguntas más abajito. Dice Efraín, 1.000.000 de gracias desde Ibagué, Colombia. Saludos allí a Efraín. Dice Andrés, una pregunta, una vez que esté OS
en cuáles públicas se puede hacer intercambio o por otras cripto. Bueno, eso nos vamos a enterar de eso cuando sea anunciado. Eventualmente todo el mundo se va a enterar. Es que esto no lo puede parar nadie. No, que va a ser secreto, que yo voy a tener el aquí escondido, yo lo voy a transferir y nadie se va a dar cuenta. No, hermanito. Apenas empiecen las primeras transacciones de intercambio, todo el mundo que está conectado a OES le va a llegar la información de alguien, porque la gente que hace trading, la misma gente que hace trading va a decir, wow, esto es real, esto es ustedes. La van a empezar a copiar. Como pasó cuando salieron las primeras transacciones de Uniswap con One, automáticamente nos dimos cuenta. Eso salta de una vez. ¿Sabes cómo se va a tributar nuestras cuentas? Madre mía. Es una buena pregunta. Vayan buscando información con sus contables. Porque si tú tienes una cuenta personal, por lo menos te voy a hablar de mi país, en un banco X, se crea un historial de transacciones en tu cuenta y por lo general supongamos que tú ganas entre 800 y 1200 al mes en dólares y el banco observa ese movimiento, ¿no? Y ellos pueden ver la gráfica, un año, 2 años, y siempre ahí. 1500, otra vez para Navidad quizás llegas hasta 2000, pero siempre está allí, entre 800 y $2000. Y de repente, como ellos ven que eso está así, y de repente hay un pico. Espérate, ¿qué pasó aquí? 5000, bueno, se la vamos a pasar. Y el próximo mes, 10,000, 15,000. Espérate. Te llamo un oficial. Sí, buenas. Sí, dígame qué pasó. Sí, ese es mi nombre, correcto. No, que le mande factura de los 5000, de los 10,000 y los 15,000. ¿De dónde vino ese dinero? Espérese, ya. Déjeme ahí cómo le mando factura. ¿Y qué pasa si no le mando la factura? Me van a cerrar la cuenta. Y yo tengo mi plata ahí. Que me pase mañana. Con toda la información. Déjeme qué hago, gracias. Ya tienes un problema. Acá en Panamá es así. Claro, si tú abres tu sociedad anónima con tu RUC, con todos los datos legales que facture con el sistema DGI de Panamá, que sea una compañía corporativa, bueno, ahí tú puedes meter todo el dinero que quieras. Claro, ve haciendo tus facturas fiscales porque vas a pagar impuestos y tienes que decirle al banco esto vino de allí. Entonces es un problema serio porque imagínate, mejor es guardar ese dinero en el colchón, te va a crear un problema. Eso hay que ir analizándolo porque se pueden buscar un problema en su país con sus bancos que le cierren las cuentas producto de que de repente metas mucho dinero de un solo tiro. Voy por acá leyendo. Ok, Jesús, aquí está tu pregunta. Vamos a leer, dice. La pregunta era, ¿en qué se basa el precio de OES, de One? Dice, al no estar en un exchange que pueda haber oferta y demanda, me gustaría saber el criterio para darle el valor. Ok, tengo un video en el canal que se llama One es un stablecoin. Okay, el video ahí explico absolutamente todo sobre ese asunto. Existen 4 tipos de stablecoin. Te voy a hacer un resumen. Están las stablecoin que tienen el valor basado en fiat, en alguna moneda en particular, dólar o euros. Están las stablecoin basadas en commodity, que puede ser oro, petróleo, gas, diamantes, yo no sé, lo que tú quieras. Están las stablecoin basadas en el valor de criptomonedas madres como Bitcoin, Ethereum, alguna blockchain en particular, y ellos basan ese valor en un proceso que le llaman 2 a 1 para evitar que cuando la moneda caiga todavía el valor se mantiene estable porque es un 2 a 1. Es difícil que Bitcoin pierda su valor 2 veces. Entonces ese es el otro sistema. Y el último sistema que está recién salido del horno, que es tecnología de los exchange que trabajan con finanzas descentralizadas, y es el valor algorítmico. Quiere decir que un contrato inteligente le da un valor específico a un proyecto y el valor que ellos pongan lo van a sostener y va a ser estable. El valor lo define
ese contrato inteligente y se mantiene y se sostiene por el conocimiento interno que está dentro del contrato de ese proyecto. Y esas son las últimas stablecoin que van a salir. Stablecoin que tienen valores de lo que quiera poner el proyecto, pues $500 a cada token, pues. Y ahí se queda. ¿Ok? No es que eso después lo van a poder subir a los 2 meses o va a romper como si fuera una moneda de trading. No. Una vez que tú definas ese valor, allí se queda y lo sostienes. Y se convierte en un valor estable a través del algoritmo que tú le has puesto dentro del contrato inteligente. Entonces el contrato inteligente le da al algoritmo ese valor. Ahí es donde está el asunto. Por eso es que One vale eso. Eso es nuevo, esa es tecnología nueva. Olvídate, mira, hay una tecnología vieja que nació con Bitcoin, que el valor se lo da la especulación. El valor de nosotros no es un valor especulativo, el valor se lo da un contrato inteligente y atrás del contrato inteligente hay una comunidad y detrás de una comunidad hay un corporativo, hay una compañía, hay todo un desarrollo. Entonces, eso es lo último que hay con este tipo de monedas que están saliendo, que van a salir. Yo creo que One va a ser una de las primeras utilizando esta tecnología. Ok, vamos por acá, dice, muchísimas gracias, desde España nos envía Noemi saludos. Información, sí, aquí en España por ley tenemos que declarar las monedas. Bueno, Noemi, te pregunto a ti y responda ahí en el chat, ¿cuál es el porcentaje que cobra el gobierno español por convertir, un ejemplo, Bitcoin que lo compraste en $10,000 y ahora lo vas a vender que está casi en 70,000? Lo pasas a un banco, ¿qué porcentaje te traza el sistema del gobierno español? Me lo escribes allí, por favor, en la cajilla de comentarios para ver si podemos hablar sobre ese tema. Y quiero decirle, en España es muy duro. Esa legislación es muy dura. Y bueno, tienen que hacerlo. No les queda de otra. El gobierno español dice, ¿tú te puedes quedar con la moneda? Compraste Bitcoin en $1,000, no hay problema, quédate con él. Tienes 500 Bitcoin, no tengo ni un problema. Quédate tranquilo. Pero sepa que tú tienes que declarar esa wallet donde están esos 1,000 Bitcoin. Y está bien, yo no te voy a cobrar impuesto en ese momento. Pero tarde o temprano tú vas a tener que ir al fiat. Cuando hagas ese saldo, tú me vas a tener que decir cuánto es lo que has vendido, cuál es tu ganancia de tu compra, aunque hayas comprado ese Bitcoin hace 4 años, 5 años atrás, versus la venta. Y supongamos que compraste el Bitcoin a $1,000 y resulta que se va a 200,000 en el 2025, como están diciendo por allí. Entonces tú dices, voy a sacar un Bitcoin y lo voy a vender. Tú tienes que pagarle, ¿cuánto? Dice por ahí Alexander, 23%. 23% de esos 200,000 son $23,000 por 2. Quiere decir, son $46,000 que tú tienes que darle al fisco por haber convertido ese Bitcoin a fiat en un banco. ¿Ya? ¿No te gustó? Entonces, múdate de país, vete de España, pero sepa que si te vas a otro país como eres ciudadano español, hasta allá te vamos a perseguir. No sé, me confirman si es así. Porque tú vendiste allá en Panamá el Bitcoin que me habías declarado acá en España y ya está en tu cuenta esos 200,000. ¿Y qué pasó? Me tienes que dar mi 46. Si no, acá no entras más nunca y te metemos preso. Confírmeme ahí en mis amigos españoles, por favor. Acá están diciendo otro que dice que en Guatemala 17% traza a Guatemala. Por Dios, mira tú, 17%. Por lo menos en Panamá todavía la ley no ha salido. Fue aprobada en tercer debate, pero acá todavía la ley no ha salido sobre ese detalle. Y hasta donde tengo entendido, no se iba a trazar nada a la hora de vender tus Bitcoin por fiat. ¿No? Porque acá lo consideran como un método más de pago. Tú puedes pagar con euros, puedes pagar con dólares, puedes pagar con cualquier moneda. Hay una canasta de moneda y entre ellas estarían las criptomonedas y tú pagas con eso el producto y servicio que estás comprando y ya, no hay que meter un impuesto. ¿Por qué? Pero en otros países lamentablemente sé que sí ponen impuestos. Pero dice Álvaro acá, pero mayor de
500.000 euros. Quiere decir que te trazan el impuesto en sumas arriba de 500.000 euros. ¿Me confirmas allí, Álvaro? Si así es como funciona en España. Digo, esto es muy, muy serio, quiero decirles. Y cuando vengan las CBDC, que va a ser el euro digital, bueno, ahí no se va a escapar nadie, créanme. Allí, ya, o sea, ahí no se escapa nadie. Ahí van a poder trazar todo lo que tú has comprado, van a poder trazar todos tus impuestos, te va a llegar final de año y ya tú vas a saber cuánto tienes que pagar de impuesto al gobierno. Y cuidado que cuando hagas una compra, por ahí mismo se va ya los gastos de impuestos, cualquier dinero que tú recibas, se te va los impuestos automáticamente con la CBDC. Eso va a ser una locura. Pero bueno, así es el sistema digital que viene y de eso no vamos a poder escapar. Por eso, si tú tienes un activo digital como este, que está descentralizado, y así lo ha dicho la compañía, porque va como quien dice, a empoderar a todos los usuarios, pues cuídalo, guárdalo, sálvalos, llévalos a capa 2 de Polygon y no pierdas tu activo digital, que al día de hoy este es su precio en el CoinMarketCap. Eso es lo que refleja. ¿Por qué el clon no refleja esta cantidad y refleja solamente centavos? Porque el contrato inteligente no está diseñado de esa manera. Ese contrato inteligente, me imagino que está hecho para ser especulativa también. Una moneda volátil. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Esas son cosas que suceden. Bueno, dice acá España, hay que declarar las criptos si son mayores de 50.000 euros. Gracias por el dato. O sea, si son menores, por lo menos te dan un margen. Y eso es lo más importante, que te den ese margen. Dice acá Álvaro, España hay que declarar criptos si son mayores de 50.000, como les acabo de mencionar. Diego enviándonos saludos. Dice, consulta, ¿qué bancos respaldan el proyecto OES? Todavía no sabemos y no tenemos ese dato. Dice Luis Pérez, ¿cuál es el único banco en Panamá que nos permitirá las transacciones con Juanes? Todavía no tengo ese dato, pero hay un banco friendly, un banco amigo que se llama Tower Bank. Cuando ya tengamos todo el proyecto andando, entonces una de las primeras puertas, si así me lo permite la compañía, es que yo voy a ir a tocar esa puerta para ver si ese banco nos abre y tratar de ver qué se puede hacer allí. Voy con más preguntas. Dice por acá José Miguel. Tú le explicaste muy sabiamente cuando explicas qué es el impuesto a la diferencia entre lo que pagaste al comprarlo y lo que cobraste al venderlo. Y ese impuesto sobre la renta se aplica. Sí, eso es lo que yo he escuchado, así es como opera este asunto. O sea, tienes que declarar tus criptomonedas. Ay, yo no quiero ni pensar a los de One. Ay, madre mía. Ay, madre mía, esto sí está serio, quiero decirles. Todo lo que tienen One van a tener problemas serios en el futuro con esto que estamos tocando el tema de España. Porque si fuera que tú tuvieras 5 o 10 One, yo te digo, ok. Si era que tú tienes 300, 400 One, ok, tú resuelves allí. No llegas a los $50.000 que dice el gobierno español o el gobierno de cualquier país. Pero cuando tú vas a declarar, por eso es que la compañía también ha sido sabia, tú sabes. Porque como nuestro One no va a ser estable, ¿ok? Y como no hay un registro de ir a público hace 10 años atrás, sino que en realidad nuestro registro público inició el 18 de febrero del 2023. Quiere decir que nuestro valor cuando entró el 18 de febrero de 2023 es ese que están viendo ahí arriba. ¿Ok? 42.50 euros, que al cambio es aproximadamente 45, 44, 79 dólares al día de hoy. Pero miren lo que va a pasar. Si tú tienes 2.000, 3.000 won, 10.000 won, 20.000, 50.000, 100.000, 1.000.000 de won, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 20 millones, 30 millones, 50 millones.
65 millones, como vi por ahí en la cadena de Polygon, creo que es la persona que más tiene, pegando casi los 65. ¿Qué problema más serio si quieres convertir algo eso a fiat? Porque tú vas a tener que declarar el valor de One a este precio que estás viendo. Señores, yo la conseguí a este precio, 44.79. Esto es una moneda estable. ¿Cuántas tienes? No, no quiero decirlo. Dígame cuántas tiene. Yo tengo 1 millón. Ay, papá. O sea que usted tiene que pagar en impuestos esta cantidad de dinero cuando usted empiece a convertir eso a fiat. Así que ustedes le van a tener que dar gracias a Deal Shaker para que ustedes puedan comprar productos y servicios, todo con eso y sin tener que pasarlo al fiat. Porque ahí, pues no creo que haya problema con ese asunto. Pero imagínate tú, compró una casa, la convertiste a fiat y después pagaste y te dicen, ¿de dónde viene ese dinero? Bueno, tasa, impuesto, ¿cuándo te va a salir esa casa? Y eso que estamos comenzando, porque todavía la regulación, pues, está iniciando en Europa, en América Latina y en muchas partes. Pero cuando lleguemos al 2030, todo va a estar regulado, todo va a estar controlado, todo va a ser digital. Olvídate. Y eso estamos a escasos 6 años que se van así. Claro, en ese proceso, todo el que tiene activos digitales ya consiguió riqueza. Ya va a ser rico, ¿entiendes? Ya va a tener riqueza y ya cuando llegue eso, bueno, ya uno verá qué hace de aquí a que eso suceda. Pero de que le van a poner impuesto a todas las criptomonedas, olvídate. Declara cuánto te costó, declara cuánto vale y declara porcentaje a la hora de liquidar. Dice, me pregunta por acá Sombra Seductora si yo recuerdo los OFC. Sí, yo los recuerdo. Eso fue una idea de proyecto que se lanzó en el viejo sistema. Eso no funcionó. Esos OFS se reversaron todos y a todas las personas les regresaron la misma cantidad de One que pusieron en esos OFS. OFC. Yo tengo registros de eso. Me acuerdo que uno colocaba ese activo allí y bueno, con el tiempo no iban a retornar mucho, pero se decidió no hacerlo y la compañía regresó todo. O sea que ahí no hay problema con eso. Dice la información veraz de España. Cuando las ganancias de las operaciones realizadas con criptomonedas son mayores de 50.000 euros y menores de 200.000 euros, el impuesto es 23. Y cuando son mayores de 200.000, ¿cuánto es el impuesto? Averígüame por ahí, Noemi, para decir si es más o es menos. Madre mía, ¿qué van a hacer con tanto dinero digital? Aquellos que tienen muchos One. No están pensando en esto, ¿no? No están pensando en esto. Dele gracias a Dios que todavía la regulación no llega en muchos países, todavía pueden hacer algo. Claro, en los países que es prohibida, bueno, ahí tienen otro dolor de cabeza, porque vas a tener tanto activo y entonces tú vas a salir de ese país a otro para poder intercambiar esos One y meterlos a los bancos y cuando saques esa plata de los bancos, te van a preguntar, ¿y usted por dónde va con tanto dinero? Y ese dinero, ¿por qué? ¿Cómo así que usted se volvió rico de la nada? Cuéntanos. Ay, Madre Santa. ¿Cómo me volví rico de la nada? Ay, Madre Santa. Explica. Ay, Dios santo. No es fácil. Este proceso, créeme que es complicado. Lo ideal es que el One se puede usar para pagar todo directamente sin tener que pasar por fiat para evitar ese tipo de problemas. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Dice, tengo entendido que se declara sobre la inversión, por eso había que guardar los contratos. Bueno, si hacemos un historial, en realidad todo va a empezar a valer desde el momento en que salga One de forma pública. Es allí cuando empieza la carrera de los impuestos. Ahora mismo no. Estamos en un despliegue. Se ven unas cifras allí, pero ahora mismo no. Desde el momento que tú vayas a una wallet pública que no es tuya de One Ecosystem y las tiras para afuera, créeme, allí ya estás en problemas fiscales. Ojalá que la compañía pueda permitir aruñar un poquito del One guardado dentro del sistema de ellos y tirarlo a la wallet pública. Y entonces tú dices, bueno, este año nada más voy a sacar 1000 One
¡Fuf! Y esos 1000 yuan ahí los tienes en esa wallet y comienzas a liquidar poco a poco cada mes para que no sea el golpe tan fuerte. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Ok? Y ojalá eso se permita. Si no se permite, entonces la compañía diría, bueno, saca todo para las 3 wallets que tú quieras y te vas del sistema. Y entonces ahí sí estás tú en corredera, porque imagínate, ya quedas desprotegido. Yo no sé usted, la idea de que mis One queden ahí guardados en la caja fuerte mayor y que yo pueda sacar así de poquito y echarlo en wallets externas y ver qué hago con eso, me suena mejor. O que todo esté integrado dentro del sistema de One Ecosystem, que todo esté protegido ahí. Me suena mejor eso. Yo no sé ustedes, déjenmelo ahí en la caja de comentarios qué piensan de este tema en particular. ¿Quieres sacar todo y llevarlo para afuera en tus wallets públicas y que cualquiera pueda comerse eso? ¿O dejar el 90 o 95% dentro del fuerte, que se llamaría One Ecosystem, y sacar un poquito y echarlo en las wallets públicas? Déjame tus comentarios. Voy por acá con más información. Dice Esteban, dice, el valor de OES lo pueden cambiar a fin de mes en el evento. Yo no sé eso, Esteban. Yo estoy especulando sobre eso. ¿Y sabes por qué especulo? Porque tenemos 4 años que el valor no cambia. Entonces, si ese valor no ha cambiado, la compañía puede optar por 2 cosas. Dejarlo igual o subirlo un poquito. Yo, para mis adentros, me encantaría que el One saliera a $100 cada uno. Pero es mi punto de vista. Yo esa decisión no la puedo decir como que es la oficial. La compañía puede decir, no, lo dejamos igual y ya no pasa nada. Pero puede suceder que suba algo, así sea $5, $10, que lo redondeen en 50 o 60, 80, yo no sé. Yo lo que escuchaba en los pasillos de esta historia es que se quería una moneda en 100 euros en aquel entonces. Pero bueno, eso es historia y hay que ver la realidad. La compañía sabrá cuál va a ser el precio real que va a lanzar una vez que ellos digan, pues esto va a ser así. De momento, el precio trazado es el que ven aquí en el CoinMarketCap, ¿ok? No hay de más. Sigo por acá. Dice Noemi. Dice que a partir de los $200,000 el tributo sube a 26% y menos de 200,000 hasta 50,000 serían 23%. Un 3% más en España. Yo no sé ustedes, vas a liquidar $1,000,000 en fiat, que serían como unos 23,000 yuan, y tienes que pagarle al fisco 260,000 euros y el resto es para ti. Bueno, no queda de otra, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué iba a pensar? ¿Qué ibas tú a pensar que tú ibas a formar parte de esto y que ibas a tener tantos yuan y que vas a tener que darle al fisco el 26%? ¿Tú pensaste eso hace 8 años, 10 años, hace 5 años cuando entraste en el proyecto? Que tú ibas a formar parte de la ganancia del fisco, o sea, tu dinero, el fisco lo iba a tener. Nadie pensó esto, hermano. Nadie. Eso lo estamos viendo ahora, pues. Así son las regulaciones, no podemos hacer nada. Esta es nuestra realidad. Hay que pagar, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues. En este caso, hay que darle a César lo que le corresponde. No hay de otra. ¿Qué vamos a hacer? Dice Luis Pérez, con todo respeto, que tú te mereces de aquí al 2030 y mis 82 abriles ya dieron 15 ataques cardíacos. No había forma alguna antes de morirme. Qué va, Luis Pérez, no se puede hacer nada. Lamentablemente, esto no lo para nadie. Esto no lo para nadie. ¿Qué vamos a hacer? Muchos entramos tarde a este proyecto. En lo que se refiere a la edad, pues. Muchos socios que entraron, por lo menos yo te hablo de mi papá. Mi papá tiene 90 años. Él entró hace 8 años atrás. Tenía tu edad, Luis. Y bueno, yo espero que Dios me le dé vida a mi padre y a mi madre para que ellos puedan disfrutar esto que con tanto empeño y amor le hemos dado a este proyecto. Porque mi papá también se ha puesto a trabajar mucho en sus tiempos, pues, con este asunto de One. Y como él maneja todo lo que es la contabilidad, pues me ha explicado claramente cómo funciona esto.
Y por eso yo le digo, esto es bien serio. A nivel contable, esto va a crear una profesión entera. O sea, contable, licenciado en contabilidad con análisis técnico y de blockchain, porque imagínate, ¿cómo van a hacer? Yo no me pongo a ver. Ok, veamos acá, dice Roberto. Robert, ¿alguien sabe en Colombia cuánto es el impuesto? Averígüense allá los colombianos que me están escuchando cuál es el impuesto que cobra su país por manejar criptos. No sé cuál será. Voy por acá, dice Teodore. Buenas tardes, Eric. ¿De qué nos va a beneficiar a los que tenemos Juan en el país de la SEC? Ya que acá se paga impuestos sobre todo. Bueno, eventualmente la SEC va a hacer su trabajo y también quiere plata de ese negocio y buena plata. Supongamos pues que yo diga, bueno, tú quieres tu cripto, yo te la doy, pero vas a pagar el 40%. Tómalo, déjala. Yo te la regulo, pero todo el que está aquí, que pague su 40%. Si no, no venga para acá. Eso es así. Negocio es negocio. Así que créeme que eventualmente las criptomonedas en Estados Unidos todas la van a trazar con un marco regulatorio estricto, fuerte, y el dólar va a ser digital, quiero que sepas. The Digital Dollar coming soon. Buenas tardes. ¿Cómo sería el proceso con las leyes panameñas? No tengo la menor idea. Lo único que te puedo contar que yo he leído de la ley panameña que fue aprobada es que no se le iba a trazar a ninguna criptomoneda ningún tipo de impuesto. Nada. O sea, eso iba a ser de curso libre, como cualquier moneda de las canastas que hay aquí, porque en Panamá hay muchas canastas de moneda. Se puede usar el dólar, el euro, otras monedas para comprar cosas. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, el impuesto sobre el uso de esa tecnología era casi nulo, era casi nada. Querían ponerle un 3%, un 2%, pero eso estaba como en debate de que no era necesario colocarle eso. Bueno, si acá en Panamá no le colocan impuestos, entonces se vienen a vivir acá a Panamá, pues con gusto. Yo les enseño cómo es el país, con su capital pueden comprarse apartamentos y tener una vida fabulosa acá en Panamá. No hay problema. Voy por acá, dice Diego, buenas tardes. Dice, hay un límite de transformar los WAN a Fiat y eso es viable. Bueno, esa información de transformar los WAN a Fiat todavía no la tengo. Sé que la transformación de WAN a USDT en el pool que se va a hacer no tiene límites. La persona puede poner la cantidad que quiera. Eso sí, como va para un pool, esto es como un plazo fijo. Tienes que dejarlo allí por un año. Y a medida que va pasando ese año, te van soltando, te van pasando a tu cuenta. Eso es lo que yo entiendo, como la compañía nos lo ha dicho. Y en esta primera instancia, en este pool, son los comercios los que van a estar operando. Después la comunidad va a entrar, pero aquellos que trabajen para poner el WAN en bocas de otro, esos son los primeros que van a poder entrar a ese pool. Y más adelante entrarán los otros. Pero vuelvo y repito, estas son cosas que se dijeron en septiembre, pero ha pasado mucha agua debajo del puente y tenemos que esperar el evento en Malasia para ver cuál va a ser el norte, cuál va a ser el punto de fuga donde la compañía nos va a poner la mira para ir hacia allá. Vamos a esperar que sucede. Pero eventualmente, una vez que Juan sea liberado, que es lo que dice nuestro querido CEO, se va a empoderar al usuario. Y eso está en el newsletter. Yo hice varios videos sobre ese tema. Voy por acá. Dice, buenas tardes, ¿cómo sería? Ya te respondí. Diego dice, Eric, hay un límite de transformar los WAN a Fiat. Ya también te respondí. José Miguel, lo bueno que en el norte la jubilación creería que es proporcional a lo que pagas en impuestos. ¿Es así? Bueno, no vivo en el norte, no sé si eso es así allá.
Acá es complicado en Panamá. Casualmente hay problemas con eso de la jubilación acá, porque la caja de seguro social está hipersaturada, tiene muchas deudas, no hay dinero para pagarle a los jubilados. Creo que después de julio las cosas se complican acá. Pero vamos a esperar qué pasa. Viene un cambio de gobierno, así que puede ser que eso lo corrijan y lo arreglen. Dice acá nuestro amigo SS. Eri, ¿y si liquido unos 23.000 OEs y uno se hace pasar por muerto y se intenta y se interna en una isla? ¿Paga sí, paga sí o sí el impuesto a las ganancias? Madre mía, todo lo que uno está pensando hacer, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué estamos pensando hacer todo esto? Me ha dado risa esta cosa. Todo esto para poder tener el bill fiat, el bill papel. Miren, yo no sé ustedes, pero tomen esto con calma, no se desesperen. Vamos a ver qué va a pasar. Como vas a tener mucho poder de compra y si tu país todavía las cosas no están reguladas, pues tienes una ventaja. Que si sabes hacerlo bien, pues vas a poder ingresar parte de este capital al sistema. De lo contrario, se te va a complicar. Deme un segundito. Ah, bueno, como les decía, este asunto es bastante delicado. Voy a ver qué otra pregunta hay por acá. Dice que muchas gracias por la información, por el trabajo. Saludos de Argentina. Saludos, Diego, ahí donde estés. Dice Lucila, Eri, si a mí se me termina el paso porque está por este mundo, claro. O sea, pasas a otro plano, desencarnas, como decimos los que practicamos el mundo de la metafísica y el conocimiento. ¿Cómo hacemos para que esto le quede a nuestros hijos? Bueno, quiero decirte, es que hay dos caminos allí. Tú has tocado un tema bastante interesante. Es el antes de ir a público, a wallet públicas, y lo que sucede cuando tú te quedas en One. O sea, antes de ir a público, tú tienes tu One en la compañía, en el castillo de One Ecosystem. Y allí, pues, si tú has muerto, deja un testamento. Toda esa información se le manda a la compañía y la compañía te hace una auditoría de todos esos datos y te dice, bueno, usted va a ser el heredero, ok, a usted le vamos a pasar entonces ese título de propiedad y esas monedas pasan para una cuenta suya personal, ahí de One Ecosystem. Ahí estamos bien. Y eso ha pasado con muchas personas que yo le he dado la orientación, los he ayudado y la compañía le ha pasado los One. Y en algunos casos tenían 3 hijos, le reparten a cada hijo en proporciones iguales. Pero el problema no es antes, esto se puede resolver, es el después. Cuando tú sales de One Ecosystem, del castillo, y te vas a los exchange o te vas a wallet calientes públicas como puede ser MetaMask, SafePal o Trust Wallet o otras más que puedan salir, porque créanme que una vez que estemos en alguna especie de wallet, otras van a empezar a alojar nuestro token sin decirle nada, porque eso pasa. Entonces, allí hay un problema serio, porque si tú no dejas las 12 semillas que se generan al crear una wallet pública, que esa es otra etapa por la cual vamos a entrar nosotros, y tú no las guardas bien a la hora que tú desencarnas, como decimos los metafísicos, pasas a otro plano, ¿qué va a suceder? Tus hijos quedan sin herencia, ¿ok? Digital. Porque si ellos no tienen acceso a esas wallets o no tienen acceso al móvil donde tú tienes la información, no pueden hacer nada. Entonces lo ideal sería
si le vas a dejar eso en un móvil, les expliques a ellos antes cómo funciona todo esto y que ese móvil pues va a ser la puerta para hacer ese salto. Eventualmente ellos deben aprender también cómo tener wallet donde pasar ese dinero y que no quede atrapado en una clave que no dan acceso o se perdió el teléfono. Por lo menos todavía tienes el control a través de las semillas y del teléfono. Pero imagínate una persona que se muere al día de hoy y no deja nada, el banco se queda con esa plata. Y mientras no tenga la clave, ahí se quedó. Lo perdiste. Acá por lo menos tienes acceso a tus 12 llaves privadas, o 24 en algunos casos, para poder tener acceso a tus tokens o a tus criptomonedas. Voy por acá, voy por acá, dice Alberto. Yo prefiero que nos dejen usar 200 a 300 OEs por mes durante un tiempo y tener un pronóstico de cómo será el futuro. Bueno, la compañía en eso no nos va a limitar, quiero que sepas eso, Alberto. La compañía nos va a empoderar. El que hizo muchos One, bueno, las tiene. El que hizo poco, las tiene. Todos vamos a tener acceso a nuestro capital digital y vamos a poder usar los One que querramos. Ahí es donde viene la educación financiera, saber qué vas a hacer, porque eventualmente se te van a acabar los One. Si no lograste conseguir mucho, se te van a acabar y después dirás tú, chuleta, cuando eso estaba en centavos, yo por qué no conseguí más. Y te lamentarás, ¿no? Así pasa el no haber entrado en un proyecto y quedado hasta la distancia, hasta que se hiciera realidad. Eso sucede. Voy por acá ya para finalizar, porque estamos sobre la hora y media. Eric, dicen que todo el mercado de valores de grandes empresas están en peligro, como pasó en el 2008. Y se están pasando a BTC. Bill Gates vendió sus acciones mayoristas. ¿Alguna recomendación? Bueno, si tú quieres Bitcoin, puedes comprarlo. Yo lo único que te puedo decir, lo que compres en cualquier criptomoneda volátil de sub y baja, el secreto es compra y nunca vendas. Compra tu Bitcoin, tu Ethereum, lo que tú tengas y nunca lo vendas. Déjalo allí, lo dejas como un respaldo. Espera que salgan instituciones que te dan dinero de tus Bitcoin, tu Ethereum o la criptomoneda que tengas como respaldo, sin tocar y tus criptomonedas y te dan garantía. Esa es tu garantía. La garantía tú se la das por las cripto. Entonces, si no pagas el préstamo, lógico, ellos te fusilan las cripto, pero eso va a venir con el tiempo. Y las criptos están hechas para que tú puedas ponerlas a trabajar sin tener que gastarlas a fiat. Y que eso te genere plata, te genere dinero así, pero eso lo vamos a hacer cuando venga el momento y One sea liberada. Yo les voy a enseñar. Una vez que tengamos esa libertad de poder hacerlo, les voy a explicar cómo hacer ese staking para que ustedes puedan darle valor a su One sin tener que gastarlo o intercambiarlos. Buenas tardes, Eri. Dice, muchas gracias, ya pudimos hacer el salto a Polygon. Qué bueno, Rodrigo y María, felicidades. Yo sé que estaban en ese proceso. Si es posible hacerlo, si vives en Estados Unidos, nosotros lo hicimos, me están comentando ellos. Están diciendo que yo les ayudé a hacer ese salto y que ya lo pudieron hacer. Bueno, ese es un ejemplo claro, Rodrigo y María. Ustedes están en Estados Unidos, hicieron el salto, compraron los euros y ya están en Polygon. Si les sale por alguna razón la X, porque puede ser que el sistema ha detectado algo, bueno, ustedes toman una captura y se la envían a soporte. Si no pasa nada, me mantienen a tanto en la medida de los videos que voy lanzando para darle seguimiento a la historia de ustedes, al caso de ustedes. Dice Noemi, aquí en España, por suerte, los jubilados viven muy bien. Aquí ahora mismo se ha sacado una ley para gobierno. Quien gobierne las jubilaciones no se pueda tocar para reducirles las pensiones. Excelente.
Me alegro mucho que eso sea así en el país de ustedes, en el país del norte. Recuerden que es un imperio que tiene la capacidad de imprimir la cantidad de dinero que quieran para todas sus necesidades. Los países que hacen eso, lamentablemente, su moneda pierde valor y la economía pues se ve afectada. Eventualmente, como el presidente de Argentina ha dicho, él quiere eliminar eso en ese país, el Banco Central, quitarlo de allí y que se acabe ese asunto de imprimir. Pero bueno, todo esto no es fácil, pero vienen nuevas mentes, nuevos presidentes que pueden hacer cambios interesantes en la economía mundial, porque este año 2024 es el año de las elecciones a nivel mundial. No sé cuántos países son. Escuché por ahí que entre 60 a 70 países están escogiendo presidente. Imagínense, es algo interesante, algo que está sucediendo, ¿no? Muchos países escogen a su presidente en este año. Buenas tardes, hay seguridad de poder intercambiar. Siempre va a haber la seguridad porque estamos en Polygon, una blockchain pública. Cuando estén las wallets públicas abiertas, se va a hacer toda la interconectividad. Todo es un proceso, todo lleva un método y la compañía nos dará la información cuándo va a ser eso posible. De momento, tenemos que esperar el evento en Malasia para ver cuál es el norte. Si queremos hacer la red de mercadeo estando en blockchain, eso quiere decir que somos pioneros en red de mercadeo en blockchain. Bueno, yo les tengo una buena noticia para aquellos que quieran ser adelantados y liquidar y tener dinero antes de que todo lo demás se dé mecánicamente y de forma automatizada. Lógico, la compañía One Ecosystem es una compañía de network marketing y tiene productos que ellos quieren lanzar. Entre ellos, el One Vita es una línea de producto. Seguirá la educación porque esa información hay que dársela a otras personas. Vendrá el One Forex con el sistema de trading para aquellos que quieran entrar en esta plataforma. Vendrá el One Voyage más adelante y vendrán otros aplicativos que la compañía puede desarrollar. Y todo esto conectado al network marketing para aumentar más la comunidad. Ya con un token vivo, activo, real, que tiene un precio y un valor en CoinMarketCap, que los comercios ya la puedan cambiar en DealShaker, porque también puedes hacer la red de DealShaker. Y todos aquellos que quieran hacer ese network marketing, esta primera etapa, que yo pienso que puede arrancar a partir de abril, van a tener dinero de una vez. Mientras se van haciendo las otras conexiones para que la compañía pues pueda abarcar en este año su máxima meta, que es que One se intercambie en todos lados. Pero mientras eso se da, viene un desarrollo después de marzo, porque tiene lógica. O sea, tenemos muchos años que no se hace la red, porque todo esto de la tecnología que se ha estado haciendo, pues ha tenido todo esto atrancado, aguantado. Y hay muchos líderes que quieren hacer la red y quieren echar para adelante. Entonces la compañía, como sabe que eso es así, pues se va a crear un sistema de redes. No sabemos qué es lo que viene. Te voy a soltar algo imaginativo. Esto es una imaginación de un youtuber creativo acerca de cómo se puede implementar algo en la red de forma inteligente. Pues por cada usuario que tú traigas a la compañía, o sea, al sistema, pues te puedan permitir usar, por decir un ejemplo, una cantidad de OEs. Y de esa manera no hay que hacer nada más que poner esa cláusula, porque ya empieza esto a moverse solito, sin tener que mostrar nada. Y se van haciendo los referidos por parte tuya y comienzas tú a aumentar un montón de gente referidos para adquirir el token. Solo por ahí se hace una red natural. ¿Me entienden? Pero esto es diseño creativo de qué es lo que va a hacer la compañía con tanta comunidad. ¿Qué es lo que pueden hacer para orientarnos? Porque la gente quiere liquidez. Y entonces, pues, este es un proceso que sería interesante antes de que ya One se pueda interconectar con todo. Primero yo pienso son las wallets, después vendrán los exchanges. Pero en realidad todo lo que les puedo estar diciendo quizás no sea así y es totalmente algo radical y que nos va a sorprender a todos. También puede ser así. No lo sabemos, hay que esperar a Malasia. Después de Malasia hablamos todo ese detalle, pero
decirle ahora cómo va a ser todo el proceso, pues no, tenemos que esperar que eso se dé. Dice por acá, amigos, para pagar impuestos es un deber y es sano al menos 10%, pero igual hay formas de evadirlo sanamente, dicen, por deal shaker, P2P en efectivo, paraíso fiscal. No, yo pienso que todo eso va a ser eventualmente regulado. Si bien tú puedes comprar en Amazon lo que tú quieras y te llega a tu país, y por lo menos en el caso de nosotros, cada uno no paga ni impuesto de traer mercancías de Amazon, nada. O sea, es como si como que si Panamá fuera un país de Estados Unidos, un estado más del norte, ¿ok? Tú compras, esperas tus 4 o 5 días, te llega y nada más pagas el flete. Así es aquí en Panamá. Yo sé que hay unos tratados, hay que haya un acuerdo a eso, ¿no? Claro, me imagino que si son cantidades muy grandes pudiera ser que algo trazara, pero no, mira, básicamente le trazan al dueño del negocio que hace las importaciones. Él sí paga impuestos. O los consolidadores pagan impuestos, y entonces ellos reparten la carga con el valor. La cuestión es que tú vas, pagas $3, $4 la libra y se acabó. No tienes que estar con ese enredo de que impuesto no sé qué, impuesto del otro, nada, eso viene directo. Es como si Panamá fuera un estado más del norte. Así mismo es como funciona acá. Y sé que en otros países también funciona de esa misma razón. Entonces Amazon me tira a mí una factura. Amazon me cobra a mí un 7%, por cierto. Que yo no vivo en Estados Unidos. Me cobran el porcentaje, pues tengo que pagarlo. Y acá donde yo declaro ese porcentaje, ¿cómo se lo agravo al gobierno? Pues no, no se lo agravo. Quizás por ahí donde está el negocio, ¿no? Dice, ok, Panamá no cobra impuestos, pero te cobramos en Amazon un 7%. Ese 7% se va para el gobierno de Estados Unidos. Así como yo lo estoy notando. eBay también lo hacía, pero ahora como que le han quitado eso. Pero observen, ok, Deal Shaker está ahí. Tú haces tus compras, haces tus negocios. Ajá, ya. P2P, productos y servicios a cambio de criptoactivos. Lo pueden hacer. Ya. Pero eventualmente, como la compañía es ambiciosa, lógico, va a querer tener un deal shaker tienda en cada país, conectados con las leyes del país y conectados con los bancos del país. Entonces, eventualmente saldrá una factura de deal shaker pagando impuestos a la hora de hacer la transacción y eso lo vamos a tener que pagar. No nos queda de otra porque así son las regulaciones. Así es todo este negocio. Dice, ya podemos reclutar nuevos comercios en Panamá. Sí se puede hacer, pero yo les digo que una vez que lo hagan, me contactan. Sí lo pueden hacer. Claro, después del evento de Malasia vamos a tener más información de todo, pero claro que pueden registrar más comercio. Y valdría la pena. Así acepten el 10% solamente y utilicen la plataforma de publicidad. Pero valdría la pena que lo hicieran. Dice Rodrigo y María Castrillón. Pregunta Eric, ahora que ya estamos en Polio, ¿podemos dejarlos allí o tenemos que poner los One en una wallet? Ahora mismo no hay ninguna wallet de One salvo la interna del sistema. Los One los tiene la compañía en su mega wallet, por decirlo así, en su mega billetera que ellos controlan todo allí. Cuando ven esta opción de las wallets y cuando nos lo digan, entonces ya ellos explicarán cómo va a ser ese proceso de llevar los One a una billetera externa. De momento, yo no te puedo decir que las muevas porque ¿para dónde las vas a mover si estás ahí dentro ya del castillo? No es necesario hacerlo. O sea, en este momento nos toca esperar. Tener todo al día y estar en Polygon, tener que ir a hacer y esperar. Voy por acá, dice voy más abajo, no te puedo responder eso SS porque estamos en vivo y eso apenas yo digo esas cosas ya empieza el sistema acá, el algoritmo a decir cosas. Dice eso de que la lavadora y la cuestión, eso no puedo tocar esos temas acá. Darío pregunta, Eri, ¿de dónde sale el dinero para pagar a las personas que ponen las criptos en staking? Ok,
Has tocado un tema interesante. Yo quiero aclarar esto porque muchos piensan que el dinero fiat tiene que ver algo con las criptomonedas. No tiene que ver nada. Eso es lo que nos han hecho pensar. Está el universo de las criptomonedas, ¿no? Que eso se ha creado. Blockchain, tecnología. Y para poder representar el valor de Bitcoin o de Ethereum, ¿qué sucede? Tienes que buscar el fiat para poder representar que cada moneda valdría eso en dólares. Pero esto es un universo aparte, que se ha interconectado uno con otro a través de los exchanges y que todos los proyectos entre sí se pueden intercambiar unos con otros, con dinero blockchain, con dinero cripto, con tokens, todo a través de las cadenas de bloques, ¿no? Entonces tenemos aquí la red bancaria, el dinero fiat, los gobiernos, todo ese dinero es otro universo, ¿ok? Son dos universos. Entonces, se están haciendo puentes entre el universo fiat, el universo criptográfico, se quieren conectar, se quieren interconectar. Una de las primeras compañías que quiere hacer esto y que ya lo ha hecho en este 2024 se llama Transanc. Y ellos están utilizando a las tarjetas plásticas poder conectar cripto con dinero fiat. Pero el problema de esto es que no es fácil, ¿ok? Pero se está haciendo. Entonces tienes que entender que el valor de una criptomoneda se lo da la cantidad de personas que tengan la moneda guardada en wallet, que no la gasten y que la almacenen, ¿ok? Y que haya necesidad en el mercado de ese criptoactivo si estás hablando de las monedas que suben y bajan. Igual, si estás hablando de las stablecoin, su valor se lo da el algoritmo. En unos casos, su valor se lo da el dinero fiat como referencia. No quiere decir que tienes igual cantidad en fiat, pero ellos dicen que sí, las stablecoin, pero no necesariamente es así, porque no se le han hecho las auditorías al 100%, pero ellos dicen que sí. Lo que está en el CoinMarketCap es el valor que yo tengo en fiat en mis bancos. Imagínense, un doble valor, o sea, valor en fiat y valor en cripto. Entonces tendría, si tienes 1 millón en cripto, tienes 1 billón en tus reservas bancarias. Entonces eso es complicadito, ¿no? El detalle es que este universo se está tratando de interconectar a través de esta compañía que se llama Transanc, que ellos están conectando eso, Transac. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya que si esto sucede, una de las wallets que va a permitir este puente sería MetaMask, que se va a conectar a una tarjeta de crédito y de ahí tú sales a fiat. Entonces, ¿necesitas tener mucho fiat para darle valor a un proyecto? Pues la verdad no. El detalle es que ¿cómo compras la moneda para tenerla en tu wallet? Entonces necesitas el fiat, ¿me entiendes? Necesitas el fiat para comprarla y poder tenerla en tu wallet. Entonces eso es lo que le da valor a una criptomoneda, que haya un wallet con muchas criptomonedas y muchas personas en el mundo que la tengan. Eso es lo que va a pasar con One Ecosystem. Porque One en sus principios nunca vendió la moneda, ellos siempre la regalaban las fichas. Ellos no la vendían porque venderla ya sería que estás en una ICO. Entonces, todo el que tiene One es porque la construyó, la minó a través de la adquisición de módulos de educación, que era lo que uno compraba. Pero comprar directamente la One, eso pudiera pasar que la compañía haga un negocio con eso ahora que se lanza al mercado. Entonces ellos digan, bueno, ahora sí la vamos a vender. Porque ya es pública, ya es nuestra y una porción de ahí se va a vender. Y pueden hablar quizá con bancos para que las muevan. Yo no sé. Ellos pudieran ya hacer lo que quisieran, pero casi el 50 y tanto por ciento, casi rayando el 60% lo tiene la comunidad. Un porcentaje bastante alto. Y pues es una bendición que tú tengas mucho One. ¿Ok? Entonces son dos universos paralelos y compiten entre sí, quiero que sepan. No quieren que el universo blockchain exista o tenga poder o tenga control. El universo de la banca no quiere eso.
No quieren perder el poder. Entonces es una guerra que hay ahí de baja intensidad. Pero eventualmente eso va a ser así, ¿eh? Se van a interconectar. Van a salir plataformas que van a permitir interconectar eso. Y lógico, las criptomonedas van a empezar a agarrar un valor más sólido basado en el valor que tiene el fiat. Pero no depende tu proyecto tener miles y miles y miles de millones de dinero fiat en los bancos para poder que tenga valor. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Depende de que la moneda sea distribuida a muchas personas. Ok, voy por acá. Por eso es que en las ICOs las monedas cuestan centavos. Es que la gente las tenga, pero no las gasten, guárdenlas, no las gasten. Y entonces las tiramos y esperemos que eso suba. Y eso comienza a coger valor en el mismo mercado blockchain. Voy por acá, dice Ana María, dice, no van a respetar los datos que dimos de alta, donde pusimos el nombre de nuestro beneficiario. No entiendo esa pregunta, no la entiendo. Dice Noemi, ya voy a finalizar la transmisión porque ya estamos pegando casi las 2 horas y no quería hacer el video tan largo, pero bueno, se fue. El video de anoche pues tuvo un problema técnico, tuve que bajarlo del sistema porque estaba todo cancaneado y así no me gusta, pues me gusta que todo salga fluido, ¿no? Dice Noemi, 23:16 de la noche, me voy a dormir, saludos, bueno, feliz descanso Noemi, sabemos que estás en España, ya es hora de descansar, mañana tienes que trabajar a la orden y gracias por toda la información que nos diste acá sobre los porcentajes de comisión que cobra el gobierno español a la hora de convertir tu criptoactivo a dinero fiat. Dice, ¿cuánto sería suficiente en One para una libertad financiera? Es complicado, Gus, porque si tienes 23,000 One, ya tienes el primer millón al valor que está en el CoinMarketCap. Pero con 1 millón, tú podrías, si te vas al mundo fiat y olvidas el One, con 1 millón que tengas, lo pones en un plazo fijo, eso te va a generar casi $4,000 al mes. Tú puedes vivir con $4,000 al mes para el resto de tu vida, bueno, bien por ti. Si lo puedes hacer y te funciona, lo dejas ahí, deja tu millón ahí. Pero créeme, en 10 años ese millón no te va a dar, esos $4,000 no te van a servir para nada. O por lo menos para la mitad. Tendrá un valor de 2,000 en el mercado. Porque cuando vas a hacer súper, que te costaba $50, $60 a la semana, hace 10 años atrás, ahora hoy día, un súper no te baja de $100, 120 y estás comprando ahí como que dice lo poco. Quizás en 10 años más adelante necesites $250 por semana para comprar ese súper. Entonces tienes que pensar esas cosas. En cambio, si tú lo dejas en staking, como un plazo fijo igual, pero en cripto, no tocas tu One, no los gastas y eso te da un beneficio en algún criptoactivo que utilizas como puente y de ahí lo sacas al fiat. Y de esa manera mantienes tu estándar y siempre vas a tener dinero que se crea de la blockchain. Ok, dice, acá nos están escribiendo en otro idioma. Bueno, yo creo que estamos bien por el momento. Les voy a agradecer mucho a todos ustedes que me regalen un me gusta por esta transmisión en vivo para poder llegar a los 17,000. La idea es que a mitad de año estemos en 20,000 y para poder lograr eso dependo de ustedes. Yo trataré de darle la mayor cantidad de información que pueda y ustedes con solo darme un me gusta pues me ayudan un montón. Activa también la campanita de notificaciones para que cada vez que estamos en vivo te enteres de lo que estamos haciendo por acá en Luxor TV. Y recuerda hacer el salto. No olvides eso porque si no...